puesto en una mesa que de verdad os digo que me daban ganas de llorar. Yo cuando he llegado, los jugadores que había me han dicho, vas a flipar. Chavales, entrando al casino, a que Javi acaba de entrar en mesa final. Ahora llegó el momento de la verdad, el momento en el que nos jugamos el megabotazo. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día y está nublado. Ayer recibimos una alerta por tormenta de arena y bueno, yo estuve en el torneo y no me enteré, pero por lo visto sí que hubo un tiempo bastante corto, pues eso, todo lleno esto de arena y tal. Estamos en el desierto, es lo que hay. Día emocionante, interesantísimo, porque hoy es el día 2 de un torneo multitudinario del área de 3.500 que se han inscrito, bueno, tenían 3 millones garantizados y es que no es que hayan pasado de los 3 millones y no es que hayan pasado de los 4 millones, es que han llegado a 5 millones. Ha habido un total de casi 2.000 personas y hoy quedamos un tercio de los jugadores. Acabo de ver ahora el seed draw y me mandan al estudio de PokerGo. No es mesa televisada ni nada por el estilo, simplemente pues porque ha habido tanta gente que están llevando a muchas mesas al estudio de PokerGo y supongo que luego iremos yendo para el casino. Increíble el torneo. Javi también está, ayer consiguió pasar, más o menos ambos llevamos el mismo stack, yo llevo 85.000 y pico, él lleva 90.000, así que eso son unas 21 y 25 bebés. Vamos a ver si nos cuadra ya de una, porque últimamente llevamos unos días, Javi ha tenido que pasar en la cuarta bala y yo, bueno, pude pasar en la primera, pero... No, que me mandan para el cash, que estoy ya harto de los torneos, que me mandan para el cash. ¿Quién te manda? Diosito, que no me tiran las mías en los torneos. Es que es la hostia, porque los torneos, al principio me sentía como que ganaba todos los torneos. Y ahora eso... me siento como que soy incapaz de ganar, es imposible ganar un torneo. Pero parece mentira. ¿Cómo es la mentalidad en el póker, ¿Cómo estás muy arriba, luego muy abajo? Mirad, Javi va casi, creo que, si no irá empatando, como muy mal. No, voy ganando un poco. Irá ganando dinero y ya estaba ayer escribiéndome, me voy a ir al cash, digo, Javi, tío, pero si vas a estar ganando dinero, imagínate yo que voy menos 23.000. y yo lo único que hago es decir, sé que uno va a llegar, tal, ¿Menos 28? ¿Cómo menos 28? Me dijiste 23. Antes de bustear 5 más, ¿no? Ay, bueno, pues voy menos 28. ¿Y qué más da? Pero si aquí hemos venido a gastarnos un dineral, es una inversión la mejor que podemos hacer. Si no está cuadrando, no está cuadrando, pero nosotros sabemos que estar ahí sentados es una buena inversión. Pues ya llegará, ya llegará. Javi enseguida se desestabiliza y ahora quiere ir al cash, tal. Al cash o maja. Sí que es verdad que mi plan desde el inicio de pensar venir a Vegas a jugar y tal, siempre le dije, ¿por qué no vas tú y juegas cash y yo juego torneos? Más que nada yo por el contenido, porque el cash es una mierda para el contenido, y tú para picar un poco piedra y parar mi golpe, porque lo normal es que yo no haga mucho. Y él sí, el primer año lo hicimos así, nos fue muy bien, tal, pero él todos los días luchaba porque quería jugar torneos. Y yo todos los días le tenía que dar la charla de que era mejor lo que estábamos haciendo en cuestión de administración económica para la casa. Total, que ya dejé que, digo, mira, ya paso de luchar porque me quita la energía, vente, o sea, vamos a jugar torneos, tú también, torneos, venga. Y ahora está así, que ayer explicándome que era mejor, que le estaban diciendo 2 amigos que era mejor jugar cash. Digo, que te están diciendo 2 amigos, ¿no? 2 amigos. Bueno, en fin, nos vamos que es día 2, o sea, las fichas están en la mesa, empiezan a jugar, estemos o no. Faltan 20 minutos para el torneo y tenemos que pillar el liftir, así que nos vemos en el área. Vengo pelada del estudio de PokerGo a la sala principal con 7 ciegas y vamos all-in contra un jugador que abre en posiciones medias. Está obligado a pagar con as-3 de corazones. Un corazón al flop. Me viene a la mente fantasmas del pasado. Uy, un 3. Ahora los fantasmas de los trips runner. Oh, nice. Tengo que celebrar hasta cuando tengo un 90% de ganar. Doblé mis 13 ciegas con as-rey. Empieza a ponerse bonita la cosa. Estoy
Estoy en peligro de quedar eliminada. Abre en MP un reg Lusarra. Y yo en botón con 19 ciegas y as 10 de tréboles voy all-in. Me paga con jotas. Tira un pincho, Krupi, tú puedes. Venga, te doy otra oportunidad, pero esta es la última, que ya no hay más. No hay milagro y para casa. GG. Busta del 3500 del área, qué pena, porque me había quedado con 6 ciegas y conseguí remontarlas de 6 a 30. Luego estuve pues perdiendo algún bote post-flop, ganando otros, tal. Una mano particularmente la jugué mal, pero tampoco, o sea, una mano bastante barata, pero que la jugué mal, no me moló mucho. Pero bueno, quitando esa, el resto de manos estoy relativamente contenta. Y nada, la mano en la que me bustean, ya habéis visto, abre jugador reg bueno, activo, con muchas fichas, de un rango normal de reg, incluso puede que tirando más a luz. Y yo le hago all-in por mis últimas 19 ciegas, con as 10 suited en el botón. Y nada, el abre en MP. Me paga jotas, obviamente. Y nada, no cayó el pincho. Así que nada, me pilló un leaf al MGM, pero tío, con la mala pata de que se ve que puse MGM Park o algo, pero yo quería decir el MGM Grand, que está aquí a mi izquierda. Pues nada, me ha dejado en otro casino y me ha tocado salir y tenía que cruzar la calle y eso, pero he pensado que bueno, como no había comido nada, me he parado en el Shake Shack, ahí detrás me he pillado una hamburguesa rápida, me la he comido y ahora nada, que es solo cruzar el puente este. Voy a ir al MGM a jugar mi torneo fetiche. Digo torneo fetiche porque es el que quedé quinta el año pasado. Ya va llegando la hora del main, porque cuando este es de 2 días, jugué el día 2 y al día siguiente jugué el día 1 del main. Este año también lo voy a jugar el día 1 del main. Sí, literalmente vamos a ir aquí ahora. Y mirad aquí detrás el Excalibur. Y aquí ahora a mi izquierda está Nueva York, que la veréis ahora cuando me vaya andando para allá. Pues nada, a ver qué tal será este. Si por lo que sea busteo hoy, me he traído para recomprar una vez. Y si vuelvo a bustear, ya ha pedido dinero Javi, porque nos habíamos quedado sin cash. Entonces ya mañana volvería a intentar otra bala más. Bueno, o 2, o las que pueda, vaya. A ver qué tal será este año. Me acuerdo que en el día 1, me quedé con 8 ciegas también. Aquí hay peña grabando también. Voy a ver si soy capaz de hacerlo como mínimo lo bien que lo hice el año pasado. Calor. Vamos. No, I didn't ask for this. I don't even think it's a good idea. Thinking maybe you could handle it. Bet you think it's fate that's in the air. I came out tonight with the plan. I got one thing. A ver, son las 4 de la tarde. He mirado y más o menos irán por el nivel de 300, 500 o así. Dan 40.000 fichas, son niveles de 40 minutos. Por eso he venido, porque todavía estaba bastante bien para entrar. Vamos a ver. Estoy all-in con los pulpillos contra las casetas de mi rival. Necesitamos el 8 de nuestra amada sala 888 Poker. El croupier lo está intentando, lo ha rozado. Frío, frío, esa está muy lejos. Nada, eliminada en este día 1A y ya no da para reentrar más hoy. Mañana lo volverá a intentar en el vuelo 1B. Muy buenos días, estamos en los pasillucos del MGM. Vamos a ir en dirección al MGM Grand porque hoy vamos a jugar el 1700 de Moneymaker. Día 1B. Día 1B. Yo eché una bala ayer tras bustear el 3500 del área, pero nada, no fue valiente, aunque bueno, conseguí ponerme casi doblando el stack en un momento, pero bueno, luego ya pues busteé un par de manos post-flop y ya 8 contra ases. Son reentradas ilimitadas, niveles de 40 minutos, un starting stack de 40.000 puntos y hay registro tardío hasta las 9 de la noche. Ahora mismo son la 1 del mediodía, las 2. Ahora mismo son las 2 del mediodía. La 1 en Canarias. Ayer llegué yo creo que a las 4, así que llegué con 40 ciegas, pues hoy vamos a tener bastantes más. Así que bueno, a ver qué tal se da el día, esperemos que no como el de ayer. Mano para Lucía Navarro. Y si no, cuando dice, ¿pero eso qué es? Esa también es buena. En fin, el mus sigue bastante presente en nuestras vidas, como veis. Yo me lo pongo todas las noches para dormir. Me lo pongo tal, aguanto las manos que aguante y
Luego el día siguiente sigo por donde lo dejé. Yo me pongo otras cosas porque el mus, la verdad que no soy tan rápida todavía para cuando me enseñan las cartas súper rápido y luego las no sé, no, todavía no. Entonces me aburre un poco verlo en streaming. Bueno, vamos para el MGM. Bueno, qué decir que como estamos en el MGM Signature, aunque no sea el mismo casino, hay pues por dentro de, pues como veis, ¿no? Una especie de túnelcillo y aquí hay ahora como si fueran escaleras mecánicas, pero son como pasarelas mecánicas para llegar al MGM. No tenemos ni que pillar Uber ni nada. Literalmente estamos a 5 minutos desde nuestra habitación hasta el casino donde se juega, así que es súper cómodo hoy. Estamos en casa. La tarjeta es la misma que la del área, no tengo que hacerme tarjeta, no tengo que esperar. Sí, genial. Yo nunca he jugado en este casino, la verdad. ¿No? La primera vez, ¿no? Pues vas a ver qué oscuro que es y la música... Sí, te he estado raileando, eso sí. Pues la música está súper alta, pero súper alta, la verdad. Vamos. Si nos toca Cravel en la mesa, no hace falta ponerse cascos. No, ese no creo que venga. Baby, I should know better. Should keep it all together, but I won't. Hanging on to a bit better. You're telling me forever. I lose my mind. Falling for it every time. Pues desgraciadamente de esta mano no se escapa ni el mismísimo Negreanu. Me hacen forbet all-in y pago encantada con mis reyes hasta que mi rival da vuelta a sus ases. Un poco injusto estaquearte preflop con reyes y tener solo un 20% de equity. Ni siquiera tenemos el backdoor de tréboles. Kingo y solo Kingo si quiero salir viva de esta. Pues tendrá que ser en la quinta, que seguro que ha escrito el guión de esta mano Steven Spielberg. Si es que me lo juego con cualquier cosa. Bueno, quedo eliminada ahora que justo iba a ser el descanso. Voy a aprovechar el receso para reentrar. Pues Pedro, la vida sin ver a Pedro, ¿eh? Tampoco descansas. Estamos en el descanso, primer descanso. Debe quedar un minuto, sí, hay que ir. Javi, que a ti no te he sacado. ¿Alguien tiene por ahí una batamanta? Mirad cómo se mueve el billete. Estoy justo debajo del chorro del aire acondicionado y en mi asiento la temperatura rondará los menos 30 grados centígrados. Abro 10 en MP, paga hijack y big blind. Pasa, paso y el hijack hace all-in con las pocas fichas que le quedan por detrás. Pues llevo trío máximo, caballero, no me voy a tirar. Él tiene dama J para tripona al 9. Dobla el 7 y ya tengo el tic verde de que me llevo la mano. Buen botecillo para seguir sumando punticos. Descanso de la cena, yo segunda bala, Javi tú también. Segunda bala. Y yo llevo unos 100.000, no me he levantado rápido porque había tiempo muy corto para la cena. ¿Y tú? Yo 150.000, con starting stack de 40.000, o sea que vamos bien. Vamos muy bien. Hoy se entra en dinero, eso es lo bueno. Sí, pero a las 2 de la mañana y son las 8 de la tarde, día larguísimo. Yo estoy en una mesa, 7. Yo estoy en una mesa, tío, que es el puto Polo Norte. Nos hemos quejado ya todos, pero Estás es que como ET, te lo prometo. Y ahora me das tu chaqueta. Cuando va volando la bicicleta, esta sale ET así. Pues increíble. Así, estás así. Bueno, vamos. Mano para Lucía Navarro y el jugador de hijack pusea rey 10 suited. Estamos en la mejor posición de la mesa con par de jotas. Una mano más que suficiente para anunciar de viva voz que pago. A ver si aguantan los ganchos. Repartidica está la cosa. Me da el top set, pero le tira proyecto de color al otro. A sudar. No pica, no pica. ¡No pica! Ok, estamos bien. Nunca es fácil, nunca. Traen a un youtuber americano muy famoso a mi mesa, Rampage. Le gusta muchísimo farolear random. A ver si le pillo con buena documentación. Llegó el momento de la verdad. El momento en el que nos jugamos el megabotazo. Tengo as rey de tréboles y ella damas. ¿Tendré la suerte de poder llevarme el pozal para atizar como si fuera Malaca en un 100 revice? As, 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 as. Rey, 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 rey. Todo bajas y ni un trébol. Pues empezamos bien. Y esa carta le da trucha de damas. Ahora solo nos vale la J para escalera. J, 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 J.
Desastre. Volamos por los aires y otro día que no se puede ganar dinero. Ya en la habitación. ¿Y eso qué significa? Pues que he busteado. Últimamente está siendo muy difícil ganar all-ines. Encima he jugado 2 balas hoy. La primera bala la he busteado reyes contra ases y la segunda bala ha sido que no he ido all-in en ningún momento, poniendo en peligro mi torneo. Siempre que he hecho all-in, que sí que me he jugado alguno, ha sido, por ejemplo, en un flop en el que tengo 10, me pagan 2 y cae 10, 8, 7 y hago check porque hay otro IP y hace sobe porque estaba corto y le pago, ¿vale? Y ahí voy all-in, pero le cubría y bueno, y tengo top set y esa la he ganado, pero cuando voy all-in jugándome el torneo, pues tengo un flip o tal, es que no soy capaz de ganarlo. Es que la primera vez que pongo en peligro mi torneo, siempre caigo busta últimamente, ¿vale? Os hablo de, pues, semana y media. Ya es un mes y un día lo que llevamos en Las Vegas. Ayer me dijo Javi que iba perdiendo 28k y hoy pues he perdido 2 balas de 1.700, 3.400. Eso es lo que hay que sumar a los 28.000 pues, y pico. Pues vamos perdiendo, vamos a decir, el pico de uno y el pico de otro 32.000 a falta de exactamente 2 semanas y un día. Porque nos vamos el 18, obviamente el 18 ya no jugamos, 15 días, ¿sabes? A falta de 15 días, pero sabéis, es verdad que es duro cuando estas cosas pasan. Le estaba diciendo a Javi, porque Javi sí que está todavía en el torneo, sigue, pues estaba planteándole qué íbamos a hacer porque queremos jugar el main event pasado mañana, el día 1 último, 1D. Hoy se está jugando el 1B, mañana es el 1C. Por un lado pienso, venga, debo descansar, recargar un poquito las pilas, tal. Pero es que por otro lado, yo me siento bien jugando jugando, a ver, al final hoy ha sido un día bastante malo, muy cardet, no he hecho apenas nada y muchos manos en las que he ido, pues el flop no conectaba nada conmigo. Entonces, luego he jugado algunas manos que, pues os digo, pues he pillado un top set que el chico estaba corto, he pillado otra mano multiway, pero vamos, que en un día de, vamos a decir, 7 horas de juego, pues he jugado y he ganado 4 botes. Tampoco es que haya sido una locura. Entonces, al final, bueno, pues te desanimas un poco ahí y tal, pero yo estoy bien jugando. Es decir, siento que cuando me llegan las manos que tengo que jugar y tal, pues obviamente tengo mis dudas en spots porque nunca se puede saber en todos los spots qué hacer, ni mucho menos. Cada spot es diferente y seguimos aprendiendo, obviamente, pero estoy, bueno, con mi conocimiento voy haciendo lo que tal. Eso bien. Entonces, por un lado me apetece seguir aprovechando los días y meter volumen porque me siento bien, pero por otro lado digo, bueno, es que a lo mejor estaría bien pues mañana pues irnos Javi y yo, ver un espectáculo por primera vez aquí porque llevo viniendo cada año y no he visto todavía ni un espectáculo. Quería ir a una tienda de ropa a comprarme un par de cosillas y bueno, una comida que nos apetezca, en plan los dos tranquilos un día. Por un lado me apetece eso, pero por otro pues me apetece irme a un turbo de un día y seguir grindando, ¿sabes? Que es para lo que he venido aquí. Así que bueno, debatiéndome un poco en eso, ahora mismo me voy a hacer esto. Mirad, me voy a hacer, perdonad del desorden, es que bueno, la vida va un poco rápida. Me voy a hacer esto con un poco de agua, un poco de soja y ya está. He comido un par de trozos de pizza hoy en el descanso, como habéis visto. Así que hoy es un día, ya que es un día que estoy comiendo mal, pues lo voy a rematar, porque últimamente estoy comiendo bastante bien, por lo menos no estoy comiendo gluten mucho, lo noto un montón. Entonces, bueno, hoy ya lo he intoxicado, pues ya lo acabo. Y una cosilla que os quería contar, que, o sea, ha sido horrible. Igual que el año anterior, obviamente, cuando ganas un torneo, pues ese sitio, el año siguiente, pues quieres ir a hacer tu back to back porque es un poco tu torneo especial, porque el año anterior quedaste, bueno, o ganaste o hiciste muy buen resultado, lo que sea, que es mi caso. Pero es que hoy lo que me ha pasado, había otro chico español también y estábamos flipando, estábamos hartos. Resulta que se está muy bien en esa sala en cuanto a temperatura. Obviamente es una sala que está al lado de las tragaperras, al lado de todo el fumeteo. La música está súper alta, os hablo del MGM Grand, del casino MGM, donde se celebra el torneo de 1700 de Moneymaker. La música muy alta y es verdad que no se ve bien, está muy oscuro. Eso en general. Pero es que hoy me han puesto en una mesa, he busteado por la segunda vez que he comprado, me han puesto en una mesa que de verdad os digo que me daban ganas de llorar. O sea, no me voy a ir porque me gasteo las fichas, pero estaba tan mal, ha sido un esfuerzo mental y obviamente físico, porque de estar encogida, del frío que hacía, o sea, todos los croupiers venían y decían, mira, es que esta es la peor mesa de todo el casino, es que de verdad estaban todos quejándose. Yo cuando he llegado, los jugadores que había me han dicho, vas a flipar, me he sentado y nada más
sentarme, no es que sientas el frío y no venga el aire de ningún lado, simplemente sientes frío. No es eso, es que es un chorro de aire en la cabeza que me llegaba a los ojos, que me hacía lagrimar los ojos, que estaba ahí como que... Pero me ha tocado ponerme la capucha, me he tenido que poner, bueno, abrigarme como peor, mucho peor que en el París, pero mucho peor, y mucho peor que en el Río, en aquel entonces cuando el Río era un puto congelador. Lo de hoy de este casino no me ha pasado en la vida y mira que he pasado frío en casinos. Y voy preparada, voy con mangas largas, con chaquetas, no sé qué. Era insoportable, de verdad. Hemos llamado al Flor varias veces, le hemos dicho, bueno, voy a pensar a ver tal. Dice, va, no os preocupéis que para romper mesas será las primeras en romper. Han empezado a romper mesas y no han roto la nuestra, encima nos estaban vacilando. Nos han tratado, venía uno súper pachorro de estos de Flor, que le decía Sit Open y se dejaba la tarjeta de Sit Open ahí, 3 horas sin cogerla. Hemos estado 600, que bueno, vale, por mí guay, porque la mesa estaba bien y 600, pero todas las mesas llenas más o menos, nosotros hemos estado 600 un buen rato. Luego ha venido un croupier nuevo, yo no sé el tiempo que llevaba, y le ha dado una tarjeta de un sitio que se había ido hacía mogollón de tiempo. Luego ha tirado otra tarjeta y se ha tirado también otra vuelta, 2 vueltas de botón sin recoger la tarjeta. Iban con una pachorra, nos estaban contestando muy mal cuando les decíamos que había mesas. Es que la cosa es que si no hay mesas, yo entiendo que no pueden hacer nada. Nos tenemos que aguantar. Hay una mesa que está así y si tienen que llenar y todo el casino está lleno de mesas, vale. Pero es que lo que le pedíamos es, teníamos toda la zona de la izquierda, todas las mesas vacías, todas vacías. Lo único que le estábamos diciendo es, podemos trasladarnos tal y como estamos a una de las que están vacías, que tienes 15 vacías. No sé, vamos a mirar tal. Y ya está, y no nos decían nada más y como que nos ignoraban, ¿sabes? Y muy mal, o sea, ¿por qué tenemos que jugar tan incómodos pudiendo trasladarnos a una mesa donde se estaba normal? Yo entiendo que si esperaban llenar... Mira, ojalá haya overlay, que espero que lo va a haber, no va a haber ni un tercio de la gente del año pasado. El torneo se ha garantizado 1 millón, éramos 337, no sé cuántos fueron ayer, pero bueno, será por el estilo. A lo mejor hay en total 800 jugadores, como mucho, y han garantizado 1 millón. O sea, solamente por el trato recibido, tío, ojalá se coman overlay. Y obviamente yo ya le he dicho al señor que le importará una mierda, pero se lo he dicho que conmigo ya no cuentan más. De hecho, mañana quería ir a jugar el high roller porque le dije a Javi, vamos a jugar y si mañana no pasamos, vamos, que es de un día un high roller. No garantizan nada. No pienso jugarlo. O sea, no voy. Y lo tenía pensado ir. Y no voy. Y Javi igual, si no va. Y desde aquí os digo de verdad, el MGM, si lo podéis evitar, lo evitáis, el del MGM Grand, porque son, vamos... Menos mal que el año pasado cuando gané no dejé ni un puto duro de propina. Menos mal, porque encima yo sintiéndome mal. Pero es que, menos mal, si llego a dejar algo de propina y me hacen esto este año, ignorándonos y riéndose en nuestra cara porque nos decían que lo iban a mirar y pasaban hasta el culo, me hubiera sentido muy mal hoy. Así que bueno, por lo menos no pasa nada. No hay propina, no se la merecían. Estaba claro. Y nada, voy a prepararme esto y ojalá pase Javi y lo tenga que jugar mañana, que es el día 2 y final. Y nos despidamos por todo lo alto en ese torneo, que lo gane Javi y no les deje ni un solo dólar de propina, ni uno. Me gustaría que lo ganara y entonces ir y decirle, igual que a mí me decían, voy a valorarlo, lo de cambiar. Voy a decir, cuando digan, ¿queréis dejar algo de propina? Voy a decir, voy a valorarlo. Voy a coger el dinero y me lo voy a llevar En su puta cara, hombre. Pero así, tengo unas ganas, por favor, Javi, gánalo. Muy mal, eso no es así. Voy a comerme esto, que ya me duele el brazo de aguantar la cámara. Chavales, entrando al casino a que Javi se lleve 240.000 pavos. Acaba de entrar en mesa final ahora del Money Maker y eso, 240.000 dólares para el ganador. Y flipas, o sea, cómo es la vida, madre mía. Ay, qué bonito es vivirla. Pero qué bonito es cuando pasan las cosas buenas, ¿eh? Hay que disfrutarlas. Bueno, voy para allá y ahora en llegar allí os muestro. ¿Pero licor? Sí. A ver. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A falta de 7 jugadores, Javi está all-in con as-rey de tréboles contra 9 de la jugadora que justamente es la que me eliminó a mí en el día 1. ¡Véngame, Javi, por la mama! ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué pena!
Javi, ahí está tu premiaco. Aunque me veas aquí con estos 40k, estoy muy cabreado en verdad. Me he ido muy cabreado, o sea, me he ido más cabreado que el día de Montecarlo cuando quedé cuarto o quinto. Y mira que los saltos eran más gordos los otros, pero aquí me he ido cabreado. El que quedaba está bastante bien, pero no me voy contento porque ha habido un momento que me he puesto segundo en fichas. Moneymaker tenía un porcentaje muy alto de las fichas. Yo iba segundo y he jugado un pelillo conservador a lo mejor. Y luego los shorts han ido doblando y tal. Bueno, alguno ha gustado por el camino, evidentemente, porque he quedado séptimo. Pero no me voy contento del todo por eso, porque no sé si a lo mejor peco de jugar demasiado conservador. Aunque viendo la estampada que se ha pegado, uno se ha pegado segundo contra primero contra Moneymaker, ha sido una locura a la mano. Os la cuento porque es un descojono. Abren el cutoff, un chico. Moneymaker en la BB le hace 3-bet, cae As 6-3. Rainbow, Moneymaker CB, el otro call. Primero contra segundo, muy destacados. Turn 9, tortazo de Moneymaker, el otro call. Y en el River 8, coge Moneymaker all-in. El otro tanquea y paga. Moneymaker enseña 9, es que ha pillado la trucha en el turn. Y el otro, Jotas. Se le ha bajado Jotas. Me he quedado loquísimo. O sea, what the fuck. Segundo ahí, pero Moneymaker No, se ha todavía quedado no. como con muchas fichas. Claro, si tú ibas tercero. Bueno, ahí, sí, has dicho que ibas es verdad, tercero. sí. Ahí más o menos segundo, sí. Ahí te has quedado segundo, pero Moneymaker tenía muchas fichas y tú tampoco es que fueras demasiado segundo en comparación a los demás. Sí, y luego, por ejemplo, pues eso. UTG más 1 abierto, yo tengo damas, UTG más 2 y es el tercero en fichas. Le he golcoleado en vez de tribetearle, por ejemplo. Luego se ha metido también Moneymaker, bueno, se ha acabado fueron de un botazo de la hostia y... Ah, la he visto, me he levantado a verla. ¿Esa lleva las damas? Sí. Pero por abajo no. He golcoleado y ha caído 10-7-6, las dos de corazones, no tengo corazón. Ha sido check y yo he veteado ahí que no debería haber veteado, tenía que haber checkado behind. Por eso también estoy cabreado porque tenía que haber checkado behind. Es un check muy claro. De manera que ha sido call y call. Y en el turno ha caído un 9 de corazones encima y Moneymaker ha donkeado. El otro ha pagado, yo he foldeado. Y en el River ha caído una J, Moneymaker otra donk pequeño y el otro sobe. Y luego el otro me decía, así en confianza, me decía que tenía un corazón solo un corazón tal. Que decía que estaba faroleando, entre comillas. Bueno, que tiene as X del palo toda la vida y tal. Que bueno, que es una mano que puede haber tribeteado también, pero sí, claro. O sea, segundo contra tercero, le cubro por muy poco. No sé, a mí me gusta jugar las esas alcohol, pero claro, luego al final se va complicando las cosas y acabas foldeando. Te voy a decir una cosa, que ya lo dice Dag. Cuanto más empiezas a pensar en ICM, más pussy te vuelves, o algo así. Claro, y tienes razón, pero luego también dice Ben CB, que es el coach tal, dice, ya bueno, el ICM dicen que es pa' pussies, pero... ¿Por qué va a ser papusis una cosa que lo que te hace es ganar más dinero a largo plazo tomando decisiones? Pues coño, pues tendrá sentido seguirlo, ¿no? Ah, sí, el DAG lo dirá para incentivar. No, que sí, obviamente él no lo piensa, pero que hay mucha gente que lo piensa, pero es verdad que... Y eso, me voy con un poco jodido. Hay gente que lo piense cuando todos estampan por ahí, tío. No, claro. En cuenta el ICM. Claro, es que yo juego muy... Igual juego conservador de más, pero es que veo la gente cómo se estampa y es que esperar... En Montecarlo hiciste lo mismo, pero se eliminaron. Y fuiste saltando premios desde que quedaban 15 o 16. Lo que pasa que aquí, lo que te ha pasado es lo que a mí también me ha pasado aquí últimamente, que es, vas ok en fichas, tienes que jugar un poco más conservador porque además la gente no tiene en cuenta el ICM, pero cuando se estampan se doblan. Entonces empiezan a doblarse cortos y al final acabas siendo tú la corta, ¿sabes? Y no es que hayas hecho nada mal, es que simplemente pues ha pasado así. Y ya está, ¿qué vas a hacer? Lo has hecho bien, tío. No sé si has grabado la última mano, has grabado un poco. Sí, he estado pidiendo así, Rey, sí. Claro, la situación ha sido quedando 7, UTG abre, que tiene más o menos mi mismo stack, tendrá unas 20 ciegas. Yo tenía 18 y UTG más 1, la chica esta china, va all-in, que me cubre. O sea, abre UTG y UTG más 1 hace all-in de 20 ciegas. O sea, su rango es ultra fuerte. Y yo en la BB tengo a Ray Suited. Es ultra fuerte, pero todavía lo puede estar haciendo con... Sí, si tienes dama... Jotas, no, que Jotas, claro. O sea, lo ha hecho con 9, imagínate. Pues ya está. 9, 10 es tal, ya, pero no sé hasta qué punto as dama, no sé qué haría. Supongo que la enchufa. Bueno, Suited igual colcolea, pero no lo sé. La peña la verdad es que se lo juega así para adentro y ya está. Había otro que estaba un poco más corto también. Éramos 4 con un stack parecido. Y no sé, o sea, me ha costado un poco, pero sabía que no era una buena situación porque me iba a jugar un flip muchísimas veces. Pero, hombre, con 18 ciegas, 18... con 18 ciegas, ya Ray Suited, digo yo que no, o sea, hay que jugar conservador en las mesas finales, hay que pusear más que pagar, pero creo que hay una parte del rango como as dama que la voy crujiendo. Entonces, además ahí ya éramos 4 stacks parecidos, ya no iba segundo, no tal. Lo has hecho bien. Supongo que tenga que pagar, vamos, no sé. Igual me he vuelto nitaco con la edad. Mira el dinerico, esto... esto... Caca. Hacemos con el programa del Carlos Sobera ese. Todo aquí, luego llega alguien y dice... Sí. ¡Todo aquí! Claro. No, esto
Estos dos montoncitos se van a venir ahora mismo con Javi y conmigo, que vamos a pillar un taxi y nos vamos a ir al Paris a comprarnos la entrada para el main event. Pero eso lo vais a ver ya en el próximo vídeo, porque el próximo es ya el main event de este año 2025. A ver qué tal lo hacemos este año. Javi, ¿qué hiciste el año pasado en el main? Pues entré en premios, no sé cuánto cobré, 30k, me parece que 30. Muy bien. Sí. O sea, tienes que mejorar eso, 30k. Sí. Yo venía de la misma mesa final que tú, que acabé a las 4 de la mañana y estaba reventada. Y Yo creo... estoy muerto ahora y eso que son las Las 11:30. Y yo acabé muy mal en ese main. O sea, me tuve que comprar unas gafukis de sol porque no me podía ni ver, no había dormido ni 4 horas. Así que yo voy a tenerlo fácil para superarme del año pasado, que es de los pocos main event que no he entrado en premios, porque he jugado creo que 4 o 5 y menos el del año pasado todos he entrado en premios y un año hice día 5. O sea que... Yo 3 de 4 llevo también, o sea que... Sí, vamos bien. Vamos a ver qué tal se da este año, pero eso lo veréis en el próximo vídeo. Vamos a sacar la entrada. Vamos a sacar la entrada. Así que tengo unas ganas de coger la cama que flipas. sí, suscribíos al canal, que es totalmente gratis, dejad un like si os ha gustado y comentad lo que queráis. ¡Nos vamos! ¡Adiós! Cause I